En Radio Nervión, Radio Donosti y Radio Gorbea. Más madrugada con Agurchane Bilbao y con David García. Comienza. Con músicos. Hay música. Pues ya está aquí nuestro amigo David. Muy buenas noches, querido David. Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, Agurchane. ¿Qué tal estás? ¿Cómo te va? Pues de maravilla, esperándote con los brazos abiertos. Estoy encantadísimo de estar aquí una madrugada más contigo y con todos los oyentes para cambiar un poquito de tanta noticia y tanta cosa. Pues vamos a escuchar un poquito de música y hablar de música, de músicos. En este caso me gustaría recordar hoy al cantante, al artista Luis Aguilé. ¿Quién no se acuerda de Luis Aguilé? Seguro que muchos de los que nos estáis escuchando sí. Pues hoy vamos a repasar un poquito la vida artística y personal también de este artista y vamos a contar algunas cositas sobre él. Vamos a empezar a decir que mucha gente lo asocia con España directamente, pero en realidad Luis Aguilé, como muchos sabréis, no es español. Sí que acabó siendo español, obtuvo la nacionalidad, pero nació en Buenos Aires, en Argentina, el 24 de febrero del año 36. Su nombre real fue Luis María Aguilera Pica. Él se quitó esto de el Aguilera, se quitó las dos últimas letras, se dejó en Aguilé, se puso esa tilde, se quitó el María de Luis María y se dejó en Luis a secas, y Luis Aguilé fue su nombre artístico. Este hombre, este artista, antes de convertirse ya en un cantante famoso, como luego lo conocimos, pues de joven tuvo una vida bastante normal. Trabajaba en el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Y pues mientras cantaba también en fiestas familiares, en reuniones y demás, a él le tiraba desde muy joven la música, eso está claro, lo tenía claro, quería dedicarse a la música 100%. Y con solo 15 años, pues actuó de hecho en una sala de fiestas porteña muy importante, la sala Maison Doré, no sé si esto es francés o no, y debe ser Maison Doré, no sé. Él actuó allí y ya empezó a gustar y a picar el gusanillo de las actuaciones y de las músicas y de las interpretaciones, y luego también empezó a hacer cositas en radio. Más adelante le llegó el gran primer salto, un poquito más adelante, cuando tenía unos 20 años, en el año 56, y participó en un concurso televisivo llamado Music Hall. Y entonces, su actuación gustó muchísimo al público, y aquello le empezó a abrir puertas y tal, y de hecho, pues le contactó la discográfica Odeón, y ahí empezó a realizar sus primeras grabaciones. Y así como hemos conocido siempre a un Luis Aguilé, pues como desenfadado, ¿no? Con canciones alegres, dicharacheras, veraniegas y informales, ¿no? Pero empezó grabando más en serio, empezó grabando un par de rancheras con esta discográfica. Una de ellas fue la de El Preso número 9, y él se tomaba la música más en serio que lo que luego hizo. O sea, la música... Digamos que la música ligera, la música en broma, las canciones del verano y tal, siempre se toman en serio, porque para hacer canciones del verano buenas hay que tener talento y hay que saber componer. Luis Aguilé grabó más de 800 canciones en su vida, y algunas de ellas, muchas son de su autoría, y otras pues son versiones y cosas y adaptaciones del inglés al castellano y demás, que ya veremos. Pero de verdad que fue un trabajador de la música impresionante y sabía lo que hacía. Y cuando empezó, pues eso, como decía, empezó con rancheras y cantando un poquito más en serio. Así que vamos a escuchar una de sus primeras grabaciones, que fue esta, El Preso número 9, esta mexicana que compuso el mexicano Roberto Cantoral. Este tema ya sabéis que es un tema que cuenta la historia de un preso que había sido condenado pues porque mató a su esposa y al amante. Le pilló a su esposa con su amante y allí se los cargó a los dos, y el juez lo condenó, sí, y él cantaba eso, que no se arrepentía. Es una historia muy dramática, es toda una película, la verdad, la canción del Preso número 9, que tanta gente ha cantado, no solamente Luis Aguilé. De hecho, la mejor interpretación de todo lo que hay grabado sobre el Preso número 9 no será Luis Aguilé, pero nos venía bien esta curiosidad de que empezó cantando esto para empezar a escucharlo cuando todavía aquí no era conocido ni nada en lo que es España. Él todavía estaba en su Argentina natal, y allí sí que empezó a despuntar y a hacerse conocido. Y vamos a escuchar cómo empezó y cómo empezó Luis Aguilé sus primeros pasos con este Preso número 9, y continuamos hablando de este artista esta noche. Vamos allá. Vamos a ello. El Preso número 9.
preso número 9 ya lo va a confesar. Está rezando en la suela, está rezando en la celda del penal, porque antes de amanecer la vida le han de quitar, porque mató a su mujer y a un amigo desleal. Dice así, confesar, los maté, sí señor, y si vuelvo a nacer, yo los vuelvo a matar. Padre, no me arrepiento ni me da miedo, el Ser Supremo me ha de juzgar. Voy a seguir esos pasos, voy a buscarlos al más allá. El preso número 9 era un hombre muy cabal. Iba en la noche del duelo muy contento a su cajal, pero al mirar a su amor en brazos de su rival, ardió en su pecho el rencor y no se pudo aguantar. Al sonar el clarín se formó el pelotón y rumbo al paredón se oyó al preso decir: Padre, no me arrepiento ni me da miedo la eternidad. Yo sé que allí en el cielo el Ser piadoso me ha de juzgar. Voy a seguir esos pasos, voy a buscarlo al más allá. Pues así cantaba Luis Aguilé, Sí, este preso número 9, esta canción tan famosa. Vamos a continuar repasando la vida de este artista y vamos a decir que, bueno, vamos a dejar un poco atrás ya este Luis Aguilé joven cantante de rancheras, y en ese momento empezó a entrar en otra etapa completamente distinta, porque a finales de los 50, principios de los 60, Aguilé empezó a transformarse pues en uno de los artistas más modernos y populares de aquella época, ¿no? De la música en castellano, sobre todo. Eso tenía mucho mérito en aquel tiempo, porque en aquella época el pop juvenil y el rock pues estaban todavía empezando en el mundo hispano, digamos, ¿no? Había mucho en inglés y demás, pero en castellano no se hacía tanto, y de hecho se dice, algunos especialistas dicen que, bueno, que Luis Aguilé fue uno de los primeros, ¿no?, en introducir ritmos cercanos al rock and roll y al pop moderno en castellano. Y bueno, otros dicen que no fue el único y tal, pero y que tampoco fue exactamente el primero, pero bueno, ahí estuvo, y sí que fue de los más visibles y de los más exitosos en aquel tiempo. Y además tenía algo muy importante, que entendió él enseguida que en la televisión iban a cambiar mucho las cosas. Y entonces la televisión iba a cambiar la música popular por esta música rock y tal, y él sabía que no era cuestión de cantar bien nada más, ¿no? Que había que tener una personalidad, un estilo, ¿no? Y una capacidad para entretener. Y él, bueno, eso es lo que hizo, ¿no? Porque siempre asociamos a Luis Aguilé con esas corbatas chillonas, con esa manera desenfadada de cantar, de interpretar, con ese humor también, ese toque. Supo hacer un producto diferente, ¿no? Bueno, lo reconocías, ¿no? Con esa simpatía que él tenía, incluso esa pronunciación que tenía, bueno, que luego humoristas españoles también, como por ejemplo Martes y 13, le imitaban, ¿no? En su manera de hablar y demás, ¿no? Bueno, ahí comenzó a grabar canciones más desenfadadas, ¿no? Y empezamos a conocer a Luis Aguilé, que hemos conocido más luego por aquí. Una de las más recordadas, y además que es una canción que es un poco distinta a las demás, es Juanita Banana. Esta canción era un tema estadounidense, pero de tipo humor. Lo cantaba un grupo que se llamaban The Pills, o no sé cómo se pronuncia.
Y la versión de Aguilé fue la que triunfó mogollón, muchísimo en español, en castellano. Y es que no es que suene divertida, es que es una canción que marcó mucho una época, porque es que representaba un cambio en la música. Era una música, no sé, era una canción como ligera, como del verano, pero según se dice es una canción como más internacional y pensada para un público joven y familiar también, ¿no? Pero Juanita Banana es un poco paranoia. Yo la oigo y Juanita Banana y empieza ahí con una especie de, no sé si ópera o lírica o no sé. Era un ya poco te digo, rara. sí. Y la verdad es que, bueno, pues en aquel tiempo pues triunfaba esto, pues yo a día de hoy la sigo escuchando y la escucho con otros mix de gente que hace canciones del verano y demás, y esta parte de Juanita Banana es muy famosa. Entonces, supongo que tuvo su recorrido, y me parece una canción que es diferente, de verdad. Vamos a escuchar Juanita Banana, que es una canción, pues muy simpática, pero que, bueno, que tiene su punto. Vamos a escucharla y luego seguimos hablando. Juanita Banana. Aquí Luis la tenemos. Aguilé. Vamos allá. Esta es la sorprendente historia de Juanita Banana. En un pueblecito muy tranquilo al sur de la frontera mexicana vivía la bonita Juanita, hija de un cultivador de bananas. Pero ella deliraba por triunfar en la ópera italiana y le importaba poco la cosecha de bananas, pues no paraba nunca de cantar aquello tan famoso que decía: Juanita Banana, Juanita Banana, Juanita Banana, Juanita Banana. ¿Cómo canta? Juanita Banana, Juanita Banana, Juanita Banana, Juanita Banana. De Juanita se reían y a la ciudad un día cansada se marchó. Allí fama conseguía cuando un do de pecho soltó. El padre, cuando se enteró, se le erizaron todas las canas. Quemó 6 toneladas de bananas. Se marchó a la ciudad, se compró una guitarra, se encontró con Juanita y conmigo, hija. Juanita Banana, Juanita Banana, Juanita Banana, Juanita Banana. Otra vez. Ahí estaba Juanita Banana. Esta versión de Luis Aguilé ya un poquito más informal y desenfadada. Vamos a decir que, a comienzos de los años 60, concretamente en 1960, actuó por primera vez Luis Aguilé en España. En concreto en Barcelona, en un festival juvenil, y allí en el festival coincidió con otros artistas famosos de la época, pues como por ejemplo el dúo Dinámico, que ya allí también en los 60 era famoso. Y entonces más adelante él decidió instalarse en España definitivamente.
Bueno, vino en el 60... Bueno, en el 62 él había protagonizado una película llamada La Chacota, con una actriz argentina llamada Mariquita Gallegos, y con esta actriz además mantuvo una relación sentimental. De hecho, esa relación fue bastante comentada. Bueno, él ya tenía también pues la prensa del corazón de aquellos tiempos, o las crónicas del corazón, pues ya tenían sus cosas para contar sobre él. Él ya era conocido en Argentina y en Latinoamérica, era bastante conocido y bueno, tenía ya su fama y sus canciones y sus discos y demás. Y aquí, en España, sí que llegó el bombazo con la canción que vamos a escuchar a continuación. Es una canción que en los 60 pues fue una de las canciones del verano. Pero pasa que en aquel tiempo, en los 60, no se conocía la canción de verano como tal. No se hablaba, ay, ¿has oído la canción del verano? La canción del verano. No, eso fue un concepto que vino más tarde. Pero ahora, si lo miramos con retrospectiva, pues sí que diríamos que esta canción que vamos a escuchar ahora fue una canción del verano, porque fue un exitazo pegadizo, era fácil de cantar, era muy de poner por la radio estas canciones y estas cosas, y muchos de los éxitos de Luis Aguilé pues fueron canciones del verano y ayudaron mucho a crear ese fenómeno, ¿no? que consistía en hablar de canciones del verano como tal, ¿no? La canción a la que me refiero se llama Dile. Aguilé fue un personaje muy popular en la televisión, empezó a ser muy popular. La gente no solamente quería escuchar sus canciones y por la radio y demás, sino querían verlo en los programas porque lo hacía bien, porque era divertido, porque tenía esa imagen que hemos hablado antes, ¿no? Las corbatas extravagantes y llamativas, esos trajes también que tenía muy, muy espectaculares. Esa imagen que él mismo se había vendido y que aquí pues se valoraba. Pero era muy trabajador, como he dicho antes, y muy músico, ¿eh? A él le interesaba mucho la música, y grababa cada vez más canciones propias y empezaba a controlar su propia carrera. Él quería saber lo que hacía y qué pasos iba dando. Él ya iba formando su propia marca y haciendo su marca personal como Luis Aguilé, y quería tener las cosas controladas. Y con el éxito de Dile, yo creo que Dile es una canción que es Tell Me, ¿no? Que bueno, no he buscado de quién es la original, la de Tell Me, pero yo creo que es una adaptación, ¿no? Lo que hizo con esta canción es un éxito, creo que norteamericano en inglés, y él lo pasó al castellano, le puso letra en castellano y consiguió con este ritmo pues petarlo bastante, porque esta canción sonó mucho y sigue sonando ahora mismo. El Dile de Luis Aguilé es famoso. Vamos a escucharla, una de las canciones del verano de los años 60. Escuchamos a Luis Aguilé y continuamos. Yo sé tanto del amor que te puedo aconsejar. Tu pregunta y te diré qué tienes que hacer. Tienes que demostrar que nadie apagará la llama que brotó en tu corazón. Y dile que tu amor es para siempre. Dile que por su cariño eres. Dile que siempre te adoraré. Y yo sé tanto del amor que te puedo aconsejar, tanto y tanto caminé, que todo lo sé para que jamás sus labios digan no, y para conseguir que te digan sí. Dile que amor es para siempre, y dile que por su cariño mueres. Dile siempre te adoraré. Cuando al fin te dé su amor y a media luz se den un beso, mira al cielo y verás qué bello está. Entonces háblale, sí, de tu ansiedad. Oh. Y yo sé tanto del amor que te puedo aconsejar, pues mi corazón vivió enamorado. Yo te quiero ayudar a vivir feliz, y dile al corazón cuando a su lado estés, y dile que tu amor es para siempre, y dile que por su cariño mueres. Dile que siempre te adoraré. Hey, come on boys. Dile que tu amor es para siempre, dile que por su cariño mueres, dile que siempre te adoraré. Dile que tu amor es para siempre, dile que por su cariño mueres, dile
Seguimos, David. Ahí estaba el Dile de Luis Aguilé. Pues la verdad es que he estado mirando y, bueno, no he encontrado, Bueno, la verdad es que no he encontrado información sobre el tema de dónde procede. O igual es suyo, no lo sé. Es que sé que hay una versión que es Tell Him, tal... Pero no sé si es que él mismo también luego la grabó en inglés para acercarse a un mercado anglosajón, no lo sé. Porque yo pensaba que venía de alguna canción concreta, pero he estado buscando esa canción y tampoco la encuentro. Bueno, esta información pues no la sé. No sé si es original suya este Dile o no, pero es un tema divertidísimo y que fue canción del verano, como os decía. Y vamos a continuar pues más adelante, en los años 60... Vamos a decir que a mediados de los años 60 más o menos dejó con la discográfica Odeón, con la que había empezado. Bueno, había grabado varios discos con ellos y empezó y fichó por la CBS. Y entonces a partir de ahí él quiso empezar a grabar sus propias canciones, temas escritos por él y le apetecía. Y poco le duró con la CBS porque en el 68, 3 años después de más o menos 3 o 4 después de dejar con Odeón, creó su propio sello discográfico porque estaba muy interesado en la música y empezó a tener labores como productor y demás para tener su propio control sobre las cosas. E incluso actuó junto a una persona que en aquel momento era sensación pop, en aquel momento, que era Karina, con Karina también actuó. Pero vamos a irnos a mayo del 72, porque hay una cosa que no quiero dejar pasar. Él entró en una polémica en el 72, y además con una cosa con la que me toca de cerca, porque vamos a hablar de la ciudad de Pamplona. Luis Aguilé y el Ayuntamiento de Pamplona y la ciudad de Pamplona. Bueno, pues es que Luis Aguilé había escrito una canción que se llamaba Vamos a Pamplona, que se llama Vamos a Pamplona. En cambio, el Ayuntamiento de Pamplona le prohibiría la emisión de esta canción en la radio y en las televisiones, porque el Ayuntamiento consideraba que era un desprestigio para los Sanfermines, porque en esta canción hace alusiones a los Sanfermines y demás, y para la propia ciudad de Pamplona era un desprestigio. Y bueno, como han pasado bastantes años ya, desde 1972, creo que habrá prescrito este desprestigio para la ciudad, y creo que estamos todos con curiosidad de saber cómo es esta canción. No es la mejor canción de Luis Aguilé, pero creo que os merecéis que os traiga cositas distintas. Y vamos a escuchar esta canción que escribió Luis Aguilé llamada Vamos a Pamplona, donde el ayuntamiento no le hizo ninguna gracia y seguramente algún ciudadano también de Pamplona no está, ¿esto qué es? ¿Qué escándalo, no? Pero bueno, él lo escribió así, no sé si en tono de humor, de ironía, de lo que sea, si quería hacer una crítica o no quería hacer una crítica. Él igual lo que quería es petarlo y que funcionase muy bien la canción y que gustase y que la gente la cantara, pero ya ves que prohibían en la radio y en la tele que saliera la canción porque era un desprestigio. Vamos a escucharla y vosotros mismos opinad, a ver qué os parece. Vamos a Pamplona. ¿Cómo no? Vamos a escucharla. Y además con mucha atención, ¿eh? Eso está bueno, güey. Si voy a Navarra, me pego a una barra, me subo a la parra y me bebo un barril. Y una vez bebido me quedo tendido, si me pisa un toro ya no siento nada. Vamos a Pamplona, que sigue la broma, que ahí nadie duerme por San Fermín. Vamos a Pamplona, que sigue la broma, que ahí nadie duerme por San Fermín. ¡Dale! ¡A ver lo valiente! El 7 de julio me siento soltero, por mucho que grite mi pobre mujer. Si quieres seguirme, que corra a tabernas, que coja la bota y aprenda a empinar. Vamos a Pamplona, que sigue la broma, que allí nadie duerme por San Fermín. Vamos a Pamplona, que sigue la broma, que allí nadie duerme por San Fermín. ¡Ay! Qué bueno es el vino que te hace olvidar la cara de bestia que tiene tu mujer. Si naces con suerte, como hay tanta gente, por los Sanfermines la puedes perder. Vamos a Pamplona, que sigue la broma, que allí nadie duerme por San Fermín. Vamos a Pamplona, que sigue la broma, que allí nadie duerme por San Fermín. ¡Ale!
bien bailas, majo. Ahí va. Me iré con los mozos que van al entierro pa' ver el ganao que me hubieran mandado. Como es peligroso, mejor me lo pienso, me voy a la plaza y lo veo sentado. Vamos a Pamplona, que sigue la broma, que ahí nadie duerme por San Fermín. Vamos a Pamplona, que sigue la broma, que ahí nadie duerme por San Fermín. Vamos a Pamplona, que sigue la broma, que ahí nadie duerme por San Fermín. Vamos a Pamplona, que sigue la broma, que sigue la broma, que allí nadie duerme, allí no hay quien duerma, porque son ¡Wow! ¿Cuánto aprendemos contigo, David? ¿Cuánto aprendemos? ¿Qué os ha parecido esta canción? Sensacional. A mi ciudad natal, Pamplona, y a los Sanfermines? Y vamos a Pamplona, claro que sí, que tenemos que ir a Pamplona. Cuando llegue San Fermín hay que ir todo el mundo a Pamplona, claro que sí. Bueno, vamos a continuar con una de las canciones más bonitas de Luis Aguilé. Estábamos hablando de eso, ¿no? Que tenía su propio sello, que se había puesto como productor. Y es que en ese momento pues fue cuando sale la canción, pues yo creo que es la más importante y a mí es la que más me gusta, y esta vez ya no habla en broma, sino que habla en serio y se pone muy serio, y me estoy refiriendo a la canción Cuando salí de Cuba. Esto es un temazo, esto es una canción que, pues eso, que es una canción de amor, Él dice como que es una canción autobiográfica, digamos, porque él tuvo su propia experiencia al abandonar Cuba, el país donde él había trabajado, donde había estado haciendo conciertos y había sido popular en ese país antes de la Revolución Cubana, y tuvo que abandonarlo. Entonces ese nunca podré morirme, mi corazón, yo lo tengo aquí, allí me está esperando y tal, es que es poesía pura. Y es de una nostalgia, bueno, los exiliados cubanos y tal lo han tomado como uno de sus himnos, ¿no? Los exiliados y los inmigrantes cubanos. Lo ha grabado más gente este tema lo ha grabado Gloria Estefan, lo ha grabado Celia Cruz. Es uno de los clásicos ya de la música en castellano. Y bueno, mucha gente a partir de este tema pues pensaban que Luis Aguilé era cubano. Ya hemos dicho que muchos pensaban que era español, luego otros sabían que era argentino y otros empezaron a pensar entonces que era cubano. Pues claro, está cantando todo el día Cuando salí de Cuba, pues bueno, pues era cubano. Y bueno, ahí está la confusión. La melodía es preciosa, es pegadiza. La letra tiene un tono pues muy nostálgico, muy poético y muy bueno y muy emocional, la verdad, porque él deja a un lado en este momento el humor y se pone muy sentimental. Y bueno, es una canción, yo creo que es la mejor canción de Luis Aguilé y una de las mejores canciones. O sea, cuando nosotros últimamente en Puro Relajo estamos haciéndolo en esta última gira que hemos hecho por auditorios, ya el año pasado en la gira que hicimos, Un brindis por la vida se llamaba, ya la tocábamos esta canción de Luis Aguilé y la gente ese Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor, lo cantan a fuego porque pues una canción que caló. Estas canciones de despedida de un país pues calan mucho y creo que es una de las más emblemáticas de su carrera. Vamos a escucharla, Cuando salí de Cuba, de Luis Aguilé, y continuamos escuchando esta noche música de este artista que, bueno, a mí me ha parecido siempre muy buen artista, con muy buenas composiciones, con muy buen gusto musical y muy divertido. Hace falta gente divertida y canciones un poquito desenfadadas, pero en este caso una canción preciosa, un temazo, Cuando salí de Cuba. Vamos allá. A mí es una canción que me marcó desde muy pequeña cuando la escuché y siempre la he llevado en la cabeza, no sé por qué, desde luego que sí, que me parece uno de los grandes temazos de Luis Aguilé también. Nunca podré morirme, mi corazón no lo tengo aquí.
allí me está esperando, me está guardando que vuelva allí. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón. Late y sigue latiendo, porque mi tierra vida le da. Pero llegará el día en que mi mano lo encontrará. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón. Una triste tormenta está azotando sin descansar, pero el sol de tus hijos pronto la calma te hará alcanzar. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón. Nunca podré morirme, mi corazón no lo tengo aquí, allí me está esperando, me está guardando que vuelva allí. Bueno, pues ahí teníamos este temazo de Luis Aguilé, Cuando salí de Cuba, que bueno, que le permitió trabajar un montón de tiempo durante los años 70, pues no paró de hacer conciertos y giras, tocaba en España, tocaba en el otro lado, en su tierra, la Argentina, y en países latinoamericanos, volvía por aquí, seguía haciendo intervenciones televisivas de vez en cuando y sacando música. Y bueno, empezaba a tener incluso un perfil distinto, ya no solamente era este artista divertido, y esto empezaba a ser también un artista que gustaba a toda la familia, ¿sabes? Eran capaces de unir a las generaciones, a la abuela, al padre y al hijo, les gustaba a todos este sentido del humor, estas canciones y estas melodías pegadizas y estas letras desenfadadas. Y bueno, uno de los ejemplos es la canción que vamos a escuchar ahora, que sería la canción Es una lata el trabajar. ¿Quién no ha escuchado esta canción? Esta canción se hizo en el 78, más o menos creo que apareció. Y bueno, es una declaración de intenciones, ¿no? Con humor. A mí me gusta mucho porque habla desde un punto de vista con ironía y con un tono pegadizo y tal de la canción, del rollo que es ir a trabajar muchos días, porque bueno, es una bendición ir a trabajar y nos dignifica y todo eso, pero a veces
madrugar cuesta, y él lo dice, todos los días te tienes que levantar, es una lata, esto es una lata, ¿no? Y luego dice, aparte de esto, si hay amor, pues la vida pasa felizmente si hay amor, ¿no? Que es una cosa muy bonita, y la verdad es que aunque sea una lata realmente muchas veces ir a trabajar, creo que esta canción muchas veces por la mañana, a mí me ha pasado, nos ha animado. Yo cada vez que tengo a veces que hacer un madrugón, ir a algún sitio y tal, a veces te viene esta canción a la cabeza y dices, es una lata, y casi la propia canción te va animando, es la realidad tan pura que con ese ritmo que lo hace tan bonito, te anima casi a decir, bueno, pues tengo que ir a trabajar, claro que sí, lo acepto, y ya pues vas a gusto, vas mirando un poco el amanecer y dices, bueno, pues ya llega un día y hay que trabajar, pues se trabaja. Y conseguir eso pues es difícil, y con una letra sencilla y con una manera de hacerlo tan sencilla como lo hacía él, de esa manera tan cercana. Así que bueno, pues vamos a escuchar, porque es una lata el trabajar, pero con Luis Aguilé creo que es mucho más llevadero. Sí, señor. Empezó a ser también, hay que decir, muy popular en esta etapa porque salía mucho en televisión y tenía mucho trabajo y muchas giras. Y muchas creo corbatas. Que fueron sus mejores años los de Luis Aguilé Sí, en señor. esta época. Así que vamos con este tema y continuamos con Luis Aguilé esta noche. Es una lata el trabajar, todos los días te tienes que levantar. Aparte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor. Mi madre llora en el corral, sus 3 gallinas se han debido de escapar. Aparte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor. Tengo una novia de lo mejor, con mis ahorros se me ha ido a Nueva York. Aparte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor. Aparte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor. Tengo una cara fenomenal, como la envidian cuando llega el carnaval. Aparte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor. Es una lata el trabajar, todos los días te tienes que levantar. Aparte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor. Si hay amor, si hay amor, si hay amor. ¡Oh! ¡Ay! Aparte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor. Es una lata el trabajar, todos los días te tienes que levantar. Aparte de esto... Magnífica, sí señor. Pues ahí estaba, es una lata el trabajar. Vamos a decir también que Luis Aguilé también tuvo sus polémicas. Bueno, primero vamos a decir algo más amable. Luis Aguilé tuvo una canción que es considerada hoy en día prácticamente un villancico, que es la de Ven a mi casa esta Navidad, que es otra canción también muy bonita. Si antes he destacado cuando salí de Cuba como una de sus mejores, esta la destacaría como una de sus mejores canciones relacionadas con la Navidad, ¿no? Ya lo creo, muchas cosas más, Ven a mi casa esta Navidad, que es un tema que pudimos escuchar el año pasado, en noviembre, a finales, antes de cogernos las vacaciones de diciembre, pudimos escuchar aquí en Radio Nervión, en esta sección, hablamos de este tema. Si lo queréis lo podéis recuperar, ya sabéis que estoy en YouTube, con músicos hay música, lo podéis encontrar allí. El capítulo X, no sé cuál es exactamente, pero que se titula Villancicos. Pues uno de los villancicos es este, porque este tema Ven a mi casa esta Navidad es un tema que
que representa en Navidad en México, en Latinoamérica entera y en Argentina, en su tierra, y también aquí, todos los años se escucha en algún rincón Ven a mi casa esta Navidad, que fue un temazo. Pero bueno, decía que íbamos a decir que también Luis Aguilé se metía en jardines políticos, porque bueno, pues opinaba. Así no se limitó simplemente a cantar, sino que hacía sus declaraciones y sus cosas en sus entrevistas, y era crítico con algunas cosas y opinaba. Por ejemplo, pues se le oyó en su día hacer declaraciones contrarias a la Revolución Cubana. Ya dijo precisamente eso, que él tuvo esta experiencia, que tuvo que irse de Cuba, en la canción Cuando salí de Cuba lo dice, y allá en Cuba él mismo dice que allí ganó muchísimo dinero en Cuba, porque él era allí un ídolo juvenil. Y dice, pero un mes antes de salir decretaron una ley que decía que no se podía cambiar el dólar y no se podía sacar dinero. Entonces tuvo que hacer 2 entrevistas con el Che Guevara y le autorizaron a retirar una pequeña cantidad de dinero, no toda, y lo que no pudo sacar pues lo repartió allí a sus amigos y se fue de Cuba. Entonces ha sido crítico con esto. Ha sido crítico también con la etapa en la que gobernó José Luis Rodríguez Zapatero como presidente. Pues también ha sido crítico y contrario a las ideas de José Luis Rodríguez Zapatero. También ha sido crítico con el expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, y también ha sido crítico con su propio país, con Argentina, poniendo incluso en duda alguna vez la cantidad de desaparecidos que dicen que hubo, pues él ponía en duda esa cifra. Y bueno, pues ha tenido bastantes polémicas y bastantes cosas, pero bueno, cada uno, pues si se mete en jardines de opinar, pues que se meta. Y bueno, también estuvo en el 2007 involucrado, digamos, en un pequeño escándalo político de corrupción, porque había colaborado con autoridades del Partido Popular de Castellón, en una colaboración y tal. Y bueno, el caso es que él ya se metió de lleno en estas polémicas y realizó una canción que se titula Señor Presidente, con la que vamos a acabar. Dicen que es un mensaje mordaz, que estaba dirigido a... Bueno, la canción es un mensaje mordaz dirigido directamente a un presidente de cualquier país. Se decía en aquel tiempo que se le había dedicado a José Luis Rodríguez Zapatero. Él tampoco ha dicho que sea así. Entonces dice que, bueno, que el destinatario dice que era el presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Y la canción había sido prohibida en Venezuela, censurada en Argentina y Guatemala. Y bueno, Aguilé dijo que él había sido más perseguido que Serrat. Pues bueno, esta canción pues tiene sus polémicas. En Argentina se presentó él allí con un concierto en un recital y bueno, dice que ahí no hubo ningún tipo de incidentes. Por ejemplo, en Guatemala, por ejemplo, esta canción se utilizó en un vídeo del programa Libre Encuentro del Canal 3 para promover las buenas prácticas democráticas. Bueno, pues cada uno luego utiliza las canciones un poco como le parece. Esta canción que vamos a escuchar, Señor Presidente, la publicó en el año 2000 y Luis Aguilé falleció en el año 2009 en Madrid, en donde había desarrollado su vida y se había además nacionalizado ya español hacía ya bastantes años. Fue un cáncer de estómago que le había salido el año anterior, por el cual le operaron y tal, pero la enfermedad tuvo un avance bastante rápido y en 2009 se lo llevó. En 2008, y mira, en vida, le habían hecho el año anterior a este cáncer y a morir, le habían hecho un reconocido homenaje a toda su trayectoria musical y tal, y reconociendo un poco las décadas de carrera que él llevaba y cómo había marcado a varias generaciones, tanto en España como en América Latina. Y Luis Aguilé falleció. Más allá de sus polémicas y de sus controversias, nos quedamos con el artista, que bueno, que fue un poco inclasificable, un poco difícil de encasillar este artista, porque lo mismo fue cantante de rancheras al principio, cantante romántico en algunas cosas. En Argentina se ha hecho mucho rock en castellano y tal, y este fue de los pioneros que introdujo estos ritmos. Fue también una figura televisiva, la gente no se lo quería perder. Fue compositor, fue escritor, fue productor, hizo su propio sello. También generó siempre conversación y controversia, ¿no? Estas polémicas en las que se metía. Más allá de eso, pues nos dejó canciones como esta. Y esta de Señor Presidente, que es su canción más ya directa y más pues, polémica, canción si quieres. Canción protesta, canción pues vosotros crítica, ya ¿no? decidís a quién se la dirige, porque seguramente se puede dirigir a muchos presidentes y cada uno, no hace falta que sean de un color en concreto, porque presidentes que hagan las cosas bien los hay y presidentes que hagan las cosas mal también. O sea que cada uno que decida, pero él decidió hacer esta canción, Señor Presidente, y con este último éxito de Luis Aguilé nos despedimos, pues nada, nos despedimos hasta la semana que viene, a Curchane, ¿no? Sí, señor. Pues muy bien, pues claro te mando un beso y un abrazo a ti y a los oyentes, y la semana que viene pues más música
Y con músicos hay música, como Sin hemos duda. dicho antes y como sueles tú decir, Agustane. Claro que sí. Bueno, que lo paséis muy bien. Agur, Gracias. agur, hasta la semana que viene. Onda Sevi. Es que ricasco, David, muchísimas gracias. Una madrugada más nos has deleitado, nos has explicado, nos has narrado. Fíjate cuántas cosas en este espacio de hoy con Músicos hay música. Y hemos indagado más y sabemos más sobre Luis Aguilé. Todo un emblema, dentro del panorama musical. Muchísimas gracias, David. La próxima semana, con Músicos hay música. También en la madrugada del miércoles al jueves. Nos despedimos con este tema. Señor Presidente. Yo soy un ciudadano común y corriente, solo tengo un voto que usted me ha pedido, como a tanta gente a la que ha convencido. Y yo se lo he otorgado esperando confiado a que llegue ese día en que vea cumplido al pie de la letra lo que ha prometido. Sé muy bien que no es fácil gobernar todo un pueblo sin tener problemas, repartir las riquezas llevándole a todos el pan a sus mesas. Y vamos a esperar que usted pueda lograr, sin hacer excepciones, que a la cárcel irán los que deben pagar todas sus corrupciones. Que se imponga la ley, no queremos perder nuestra forma de ser. Somos gente de paz que no tenga ocasión de ganar el ladrón, porque usted nos juró proteger la nación. Me han venido a encuestar porque quieren saber qué esperamos de usted. Que la inseguridad con la que hay que acabar sea una prioridad. No sigamos igual, esto va para mal, hay que entrar en razón. Esto debe cambiar, venga usted a gobernar con firmeza y acción. Usted irá protegido entre luces y motos por la policía. Y nosotros estamos expuestos al crimen de noche y de día. No se puede salir, no se puede vivir de una forma decente. Ya no somos nación, ahora somos el reino de los delincuentes. Que se imponga la ley, no queremos perder nuestra forma de ser. Somos gente de paz que no tenga ocasión de ganar el ladrón, porque usted nos juró proteger la nación. Cuando llegue a mandar, no solo ha de ayudar a los de su partido. No se quiera quedar para toda la vida como un elegido. No se deje llevar por esa tentación de cambiar la nación y arreglar a su hechura y a su conveniencia la Constitución. Y ahora solo le pido que mi humilde voto no caiga en su olvido. Cuando asuma el poder, tiene a mano la gloria y entrar en la historia. No nos mienta jamás, no use la demagogia engañando a la gente. Cumpla usted con honor, va con todo respeto, señor presidente. Radio Nervión, Radio Gorbea y Radio Donosti. Nervión, Gorbella eta Donosti irratia.